Estamos en este discurso sobre Sukkot, que a pesar de que ya terminó Sukkot no pasa nada, podemos estudiar igual, porque es muy interesante. Y hablábamos de que siempre pensamos que había dos Neshamot, dos almas, Nefesh Elokis en el Yehudi, Nefesh Elokis, alma divina, Nefesh Abamis, alma animal, y en realidad son tres. Nefesh Sichlis, el alma intelectual, es el intermediario entre el alma divina y el alma animal. Es el intermediario, y a través de que, Bekitzer, en resumen para lo que ya vimos, a través de que el alma divina se inviste en el alma intelectual y esta a su vez se inviste en el alma animal, lleva a modificar y a refinar los comportamientos del alma animal. Y vimos también que el alma divina es principalmente intelectual, el alma animal es principalmente emocional, y el alma intelectual, Nefesh Sichlis, el alma intelectual, este intermediario, tiene un poco de cada uno, de manera tal de poder ser intermediario justamente entre un individuo totalmente racional y otro individuo totalmente emocional. Hay un intermediario que contiene los dos componentes. Ahora bien, el objetivo, esto es lo último que vimos, el objetivo es que el alma divina pueda explicarle al alma animal, a través del alma intelectual, que Dios es bueno. El alma divina entiende todos los asuntos abstractos y espirituales. Entonces, ¿cómo logra el alma divina hablar, por así decir, el lenguaje del alma animal, donde el alma animal lo único que entiende es comida, dinero, ese tipo de cuestiones totalmente ordinarias y materiales? ¿Cuál es el lenguaje con que el alma divina puede comunicarse con el alma animal, de manera tal que el alma animal pueda empezar a sentir amor a Dios? En esto se va a meter el Rebbe ahora. Ahora bien, estamos en lo que sería el tercer capítulo. La avoida, el trabajo del alma divina con el alma intelectual, porque de vuelta, ¿cómo influencia el alma divina en el animal a través de la intelectual? Entonces, ¿qué le explica el alma divina a la intelectual para que la intelectual le explique, por así decir, al alma animal? La avoida, el trabajo del alma divina con el alma intelectual es a través de el primer versículo de Kriyat Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Traducción literal, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. La palabra Shema no significa solamente escuchar, sino también entender. Esto es Shema. Es decir, que a través de que la persona pueda realmente entender qué significa Shema Israel, que ahora vamos a empezar a detallar, qué significa, o sea, el Rebbe, el Friedrich Rebbe nos va a dar una meditación básica sobre Shema Israel, para que esa meditación básica, mientras el alma divina la medita, influencia sobre el alma intelectual, le da material, digamos, al alma intelectual para influenciar sobre el alma animal. A través de que la persona medita sobre este Shema Israel, como vamos a ver, la persona llega a un heskem, a una decisión, digamos, intelectual, racional, en el alma racional, en el alma intelectual. Y dado que el alma intelectual es, como su nombre lo indica, intelectual, el trabajo en comprender y entender cuestiones, y con mucha meditación, es que realmente llega a influenciar al alma intelectual, para que, de vuelta, una vez más, pueda influenciar sobre el alma animal. Y la meditación es sobre la palabra Shema misma. Shema, que ya dijimos que quiere decir escuchar o entender. Porque la palabra Shema, vamos a ver una traducción muchísimo más profunda, la palabra Shema la podemos dividir en dos partes. La palabra Shema tiene tres letras: Sha, Shin, Mem, Ain. Tres letras. Shema es Shem, Ain. Y la tercera letra, la letra Ain, es una Ain grande. En la Torah hay tres tipos de letras: letras grandes, letras medianas y letras chicas. La mayoría de la Torah está escrita en letras medianas. De vez en cuando aparecen letras grandes y letras chicas, que obviamente implican o indican, cuando la letra es grande, una cantidad más grande, mayor, digamos, de energía. Por eso es una letra grande. Cada letra es una energía determinada. Y la letra chica es una cantidad menor de energía. En el Shema Israel, como está escrito en la Torah, la letra Ain es una letra grande, más grande que las otras. Porque aquí la vitalidad y la energía, mejor dicho, la energía vital de todos los mundos y todas las criaturas surge del Shem, del nombre de Hashem solamente. Como está escrito, Melech Shmoi Nikra Aleim, el nombre de todas las criaturas del universo, el nombre del rey se llama por sobre ellas. Y como un rey, un melech, un rey,
que se esparce su nombre por todo el país. Este es el país que le pertenece a este rey, y por lo tanto todo lo que existe en su reinado tiene el nombre del rey. De la misma manera decimos en el rezo todos los días, en el Ashrei, 2 veces por día, Malchus kol elamim, tu reinado es el reinado de todos los pueblos. Y ya conectamos el nombre con Malchus, todos los mundos, quise decir, perdón, todos los mundos, sí, todos los mundos. Ya conectamos la palabra Melech, rey, con la palabra Shmoy, Shem, Melech Shmoy Nikra Lehem, ¿sí? Entonces, el nombre del rey está por sobre todos lados, y dijimos que tu reinado es el reinado de todos los mundos. Es decir, la cualidad divina de Malchus, que es la última de las 10 sefirot, que ahora no es el momento para qué significa una sefirá. El punto es que hay una sefira, una expresión divina que se llama Malchus, como Dios rey, como Dios es rey. Su reinado se esparce en todos los mundos para crearlos y para darle vida a esos mundos. Y esa energía divina, que es el reinado divino, es un nombre de Dios. Y una reflexión solamente de Dios. Es como el nombre de una persona. El nombre de la persona no te indica la esencia misma de la persona, simplemente es una referencia a esa persona, para que la persona, digamos, preste atención. Te llaman Tubia, te das vuelta, y te llaman, pero la esencia de la persona no es ese nombre. Es una imagen de lo que es esa persona. De hecho, cuando la gente habla de tal o cual persona, hablamos de Tubia, la gente sabe, ok, se trata de una persona que habla así, dice esto, enseña esto y vive de esta manera, etcétera, etcétera. Pero eso no es la esencia de la persona, no es la persona propiamente dicha, es el nombre de la persona nada más. Entonces, la energía vital de todos los universos, de todos los mundos espirituales, y este mundo en particular, y todas las criaturas de este mundo, etcétera, surge del Shem, del nombre de Dios, que es el concepto del Malchus, el reinado divino que reina sobre todos los universos, sobre todos los mundos. ¿Estamos? Esto es la palabra Shem. Pero dijimos que Shema es Shem Ain. Es un Shem, un nombre con una Ain después. Shem Ain, que significa la letra Ain, es que la reflexión divina que le da vida a todos los mundos surge de este Ain, de esta letra Ain. La letra Ain vale 70 en hebreo. Cada letra corresponde con un número. La letra Ain vale 70, que se refiere a las 7 cualidades emocionales divinas, que como cada una de ellas está compuesta por otras 10 componentes, entonces tenés 70. Existen 10 sefirot. Chochma, Bina, Das, son 10 sefirot específicas. De esas 10 sefirot hay 7 cualidades de esas 10 sefirot que son emocionales. Son 3 intelectuales, Chochma, Bina y Das, que ahora no importa qué son, Chochma, Bina y Das, y hay 7 que son emocionales. Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchus. 7 espirituales, que no importa qué son. El punto es que el universo entero recibe energía vital de las cualidades emocionales divinas. Esto lo hablamos en Shabbos, en el Farbrengen. Cualidades emocionales, cualidades intelectuales, la Toira es intelecto, el mundo es creado, como decimos en la Parshas Breishis, porque 6 días creó Dios los cielos y la tierra, son las 6 cualidades emocionales, más Malchus, que es el nombre de Dios, la boca de Dios, lo que sea, sin importa todo el punto de la cuestión cabalística. El punto es, el universo recibe energía vital de las cualidades emocionales divinas. La Toira es intelectual, no emocional. Y esto es lo que representa la Ain, Shem Ain. Es decir, que no solamente los mundos reciben energía vital de un nombre de Dios, sino de la esencia misma de Dios, o sea, algo que es ínfimo, insignificante frente a Dios. Como el nombre de una persona, que es insignificante frente a lo que la persona realmente es. ¿Estamos? Como decimos que el mundo es creado yesh me'ain, algo de la nada. ¿Por qué decimos que el mundo es creado algo de la nada? Porque la energía que Dios utiliza para crear el universo, en comparación a Dios, es nada. Entonces algo es este mundo concreto, pero de la nada. De vuelta, la energía vital divina involucrada en la creación del mundo es nada frente a Dios. Es como un nombre frente a la persona misma. Es ínfimo frente a Dios, insignificante. Esto es Shem Ain entonces. ¿Y por qué Ain de vuelta? ¿Por qué 70? Porque son cada una de las sefirot, que son 10, a su vez tiene un componente cada una de ellas de las otras. De sí misma y de las otras. Chochma Shebechesed, Bina Shebechesed, Gvura, y así sucesivamente. Cada una de las cualidades está compuesta a su vez de 10 partes.
Entonces vos tenés 7 cualidades emocionales involucradas en la creación, y cada una de estas 7 cualidades está compuesta por una de 10 partes, o sea, 10 partes particulares, componen a cada una de ellas 70. ¿Estamos? Es decir, las 7 cualidades emocionales que están incluidas en Bina. Ahí son en forma de grandeza. Cada una de ellas está compuesta de 10. El Rebbe dio otro componente más de por qué es una Ain y por qué la Ain es grande. Porque vos podés tener una Ain que vale 70 normal, se llama Beinoni, intermedia. Podés tener una Ain chiquita, como ya hablamos antes, pero en el caso de Shema es una Ain grande. ¿Por qué es una Ain? Porque se refiere a las cualidades emocionales. ¿Por qué es 70 y no una Zain? ¿Por qué la Zain vale 7? La Ain vale 70. ¿Por qué 70 y no 7? Porque son cada una de estas 7 compuestas de las otras 10. ¿Y por qué es una Ain grande? Porque la Ain grande representa las cualidades emocionales como todavía están dentro del intelecto. No las emociones como las emociones son por sí mismas, como por ejemplo cuando uno expresa una emoción, uno lleva una flor a su esposa, uno le dice te quiero, o lo que sea. Una cualidad de Gesed, digamos, una expresión de Gesed, es la mida, la cualidad por sí misma, como se siente en el corazón. Pero acá la Ain grande representa la cualidad emocional como todavía está dentro de lo intelectual. Es el intelecto determinando cómo va a actuar esa emoción, cómo realmente va a surgir esa emoción y va a crecer esa emoción. Entonces, hacer las emociones, que son un nivel inferior a lo intelectual, porque es muy la ley, lo intelectual gobierna sobre lo emocional. Entonces, como es una emoción en un nivel más elevado que la emoción por sí misma, entonces es una Ain grande, porque está incluida dentro de lo intelectual, Bina, entendimiento, ¿se entiende? Sí. Bina se lo llama en Kabbalah Ema Bonim, Ema Bonim Smeija, la madre de los hijos, alegre. Bina es como una madre que le da fuerza, lo intelectual, el entender realmente por qué uno tiene que ser bueno con tal o cual persona, da fuerza a la actividad propiamente dicha de la bondad. Y le da otro sentido. Y no es bondad por bondad. Es porque entiendo que tal persona realmente requiere y necesita de esa bondad. Pero mientras esa cualidad emocional, antes de llegar a la acción, está en lo intelectual, está como más poderosa, digamos, más grande. Por eso la Ain es grande. ¿Estamos? Sí. Y sin embargo, en el intelecto, cuando las emociones todavía no se expresaron en el corazón, sino que continúan estando en el intelecto, ahí están unidas unas con las otras. A pesar de que son amplias, grandes, la traducción literal es Mispar Beruba, a pesar de que es un número grande, porque las emociones son 7, pero acá estamos hablando de 70, e indica mayor, digamos, un número mayor que 7. Sin embargo, en ese lugar, en el intelecto, las emociones como todavía son dentro del intelecto y todavía no nacieron, por así decir, están en Ahdus, están en una unión absoluta. Porque el concepto de amplitud, el 70 frente al 7, el 70 es como las emociones están en lo intelectual, el 7 es como las emociones se expresan específicamente en el corazón. El 70, la amplitud, ribuy, cantidad, indica luz, oirois, energía. De vuelta, las letras grandes implican más energía que las letras normales. Entonces la Ain grande de Shema indica las cualidades emocionales, que son 7, pero como son expresadas en Bina, en el intelecto, y por lo tanto es 70. Es muchísimo más energía que las cualidades emocionales como son por sí mismas. ¿Estamos? Esto para entender quizás más en detalle, si es necesario, cuando la persona todavía no llegó a la decisión concreta de cómo tiene que hacer la bondad, para dar un ejemplo, cómo tiene que hacerla, con quién tiene que hacerla, cuánto, de qué manera, etc. Cuando la persona todavía no llegó a esa conclusión, la bondad está en su intelecto y hay montones de lógicas y formas de pensar esa bondad. Hay una amplitud, digamos, muy grande de ideas en la cabeza de la persona sobre cómo en la práctica aplicar esa bondad. Por eso acá el Rebbe dice, cuando las emociones están en lo intelectual es oirois, riboy oirois, hay muchísima energía, luz, muchas luces en la traducción literal. ¿Por qué?
Porque hay muchísimas formas diferentes que uno puede expresar esa bondad. Cuando la persona en la práctica determinó, esta es la forma en que lo voy a hacer, con esta persona, tal momento, de tal manera, etc., lo único que queda de lo intelectual en el acto mismo de la emoción es la conclusión. Y no todas las otras energías que estaban dando vueltas por la cabeza, que engrandecían, digamos, a esta bondad. Todo eso quedó separado, apartado, y quedó la conclusión concreta, y la persona va y actúa, y hace el acto de bondad, en la práctica. Pero en el momento que hace el acto de bondad, no está de vuelta recreando toda la decisión lógica y toda la discusión lógica con todas las svores, las lógicas y las diferentes ideas, etc. Eso ya terminó. Esa etapa dejó paso a la acción. Correcto. Entonces, la etapa mientras la emoción está en lo intelectual, en donde hay montones de ideas y montones de lógicas y formas y posibilidades, etc., ahí la emoción está engrandecida. Por eso es la Ain y grande. Cuando llega a la actualidad, en la realidad, cuando se realiza esta acción, ya está disminuida la cuestión intelectual. Ahí pasa a estar más revelada la cuestión emocional concreta, práctica, ir y hacer. Bien. Por eso dice acá que cuando la emoción todavía está en Bina, en su madre, en su intelecto, que la hace nacer y la hace crecer, etc., hay riboy oirois, muchísima energía. Y como es sabido que cuanto más alto uno está en un nivel espiritual, hay más luz, más energía, un miuta keilim, riboy oir, miuta keilim. Hay más energía divina, más luz y menor recipientes. Recipiente representa la concreción, no sé cómo se diría, llevar a la realidad, concretizar, la concreción de la acción, de toda esa cuestión que la persona pensó. Y como está escrito en otros lugares al respecto de que a veces un número, mispar meruba, un número mayor, está por arriba, y a veces al revés, el número menor está por arriba. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia que hay entre luz y recipiente, oir y kli, es que la cantidad del número de luces está muy por encima y el número de keilim está muy por abajo, recipientes. La luz representa todas las lógicas intelectuales que llevaban a una acción particular. Y el kli, el recipiente, representa la forma en que la práctica se expresa toda esa cuestión, que ese kli, esa expresión, no puede contener todas las lógicas y todas las ideas que en la práctica estaban en el intelectual. Cuando el marido le lleva las flores a la esposa y se las da y se las entrega en la práctica, ese acto de entregar las flores es imposible que contenga todas las ideas que el marido quiere expresarle a su esposa a través de darle esas flores. Es un acto nada más. Claro. El kli, el recipiente, es una acción incluso mecánica de comprar la flor y entregar la flor. Pero lo interesante es que las lógicas subyacen como en el objeto flores, porque entregar flores no es lo mismo que entregar un trapo de piso, por ejemplo. Correcto, perfecto. Hay connotaciones. Hay en el montones objeto. de connotaciones. Lo que digo yo es que no están reveladas esas connotaciones. No, Es verdad, están ahí. Están ahí. Y de hecho pero la no están mujer las reveladas. desoculta. Rosas rojas no es lo mismo que rosas blancas. Correcto, no están reveladas. Entonces, en el momento en que esa acción está en lo intelectual todavía, en forma de lógica de si voy a hacer esto, si voy a entregar un trapo de piso o voy a entregar flores, no es lo mismo. Voy a entregar flores blancas, flores rojas. ¿Cuántas flores? ¿Muchas o pocas? ¿Una rosa o un clavel? Y así sucesivamente. Ahí hay mucho oiro, mucha energía, que en el momento en que la persona en la práctica entrega esa rosa roja, por decir cualquier cosa, no están reveladas todas esas lógicas. Después el marido se las puede decir. Pensé en esto, pensé en lo otro. Mirá todos los pensamientos hermosos que tuve mientras te entregaba esta flor. Pero en la práctica lo que la esposa ve, a menos que el marido se lo diga, es el acto de entregar una flor, y una sonrisa, o lo que sea. Y la esposa puede intuir montones de cosas lindas. Claro, me hasta quieren, pueden me recordarle algo aprecian, de se esa acuerdan flor. de mí. Claro, montones de cosas lindas. Ok, perfecto. Pero en la práctica llegar a todas las lógicas y todas las cosas que el marido pensó, simplemente por el acto de entregar la flor, es imposible. No llega. Y además, tanto es así que hay una desconexión real entre las lógicas y el acto de la entrega de las rosas, de las flores en este caso, que hay una escena en El país de las sombras largas de Hans Ruesch, sobre la vida de los esquimales, en que hay un momento que un misionero danés, Hendrix, que le llaman Indalerak en esquimal, le alcanza una flor
a la chica quien estaba, Ibalú, la chica quien estaba cortejando, un esquimal. ¿Qué hizo ella? Dijo, ay, qué buena golosina. Y se la empezó a comer lentamente. Wow. Fíjese que ahí murieron todas las lógicas y será el caso bordero. No había códigos en común. No había códigos en común, entonces ella no entendió lo que subyacía. Claro, perfecto. Bueno, pero todo esto era para entender qué significa Ribui Oirois, muchas luces, Miut Keilim, pocos recipientes. El recipiente no puede expresar en su completitud, lo que sea, en la totalidad, en su plenitud, gracias, todas las luces que estaban disponibles, digamos, para este pensamiento. Es decir, la diferencia aquí es que el mispar, el número de Keilim, de recipientes, es, en las palabras del Maimar, Ishalkus, división. Y el número de luces, a pesar de que están en un número, no tienen Ishalkus, no tienen división. En el intelecto, todas esas lógicas, todas juntas, conviven. En el acto de entregar la flor, hay una cantidad concreta de lógicas que están reveladas y un montón que están ocultas, pero que no conviven ahí. A menos que se las diga, pero no están en ese acto, porque el kli, el recipiente, no puede contener todas las lógicas y todas las ideas que el marido tenía en la cabeza antes de darle esa flor. Entonces, en las palabras del Maimar, como las emociones están en lo intelectual, son una cosa completa, todas unidas. Es una Ain grande. Pero como las emociones descienden y se expresan, ya no es una Ain grande. Ya ahí hay Ishalkus, hay división y partes, digamos, de una cuestión. Cuando estamos hablando de oirois, luces, es como la luz que contiene muchos colores. Vos la pasás por un prisma y ves todos los colores que contiene la luz. Pero en la luz, antes de pasarla por el prisma, están todos los colores unidos, mezclados, por así decir. No podés distinguir entre un color y el otro, es todo lo mismo. Eso es oirois, esas luces. Cuando la luz penetra en un kli, en un recipiente, ahí ya se distinguen colores. Ahí ya hay ishalkus, hay división, no es todo lo mismo. Está este color, el otro color, los 7 colores, etcétera, etcétera. Esto es lo que está explicando el Rebbe. En el kli, en el recipiente, hay ishalkus. Se expresa una determinada cuestión, hay división. Y esto es lo que significa que la Ain, que representa las cualidades emocionales incluidas en Bina, en lo intelectual, a pesar de que es el número Ain, es un número muy grande, 70, que es mucho más grande que el 7, sin embargo son Actus, están todas unidas porque están todavía en lo intelectual, es como la luz antes de pasar por el prisma. Y en la raíz de la Ain grande es en realidad, si subimos más elevado por así decir, la energía de los 7 días de la creación, es decir, que se refiere a las 7 cualidades emocionales inferiores en el nivel de Keser, de la corona divina, no importa, es una esfera la más elevada. Lo que hizo el Rebbe acá fue empezar a elevar de dónde surge toda esta energía de la Ain, de las cualidades emocionales con las cuales Dios da vida al universo entero. Surge, en Kabbalah se habla de Gimel Rishonos, los primeros 3 niveles de Keser. Keser es la esfera más elevada, digamos. Se llama corona. Y Zain Tachtoinos, y las 7 inferiores, que son la raíz de las 7 cualidades emocionales, Gesed, Gvura, Tiferet, como yo dije antes. Entonces, primero hablamos de la Ain grande, como esa Ain representa las cualidades emocionales en Bina, en lo intelectual. Por eso es una Ain grande. La raíz de esa expresión de esa Ain grande, las cualidades emocionales como son en el intelecto, Bina, en realidad surgen de los 7 niveles inferiores de Keser. ¿Estamos? Sí. Y como está escrito, será la luz de la luna, es una profecía, será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será como la luz de los 7 días de la creación. La luz de los 7 días de la creación es la raíz de los 7 días supremos del mundo de Atzilus. Como yo dije antes, Dios involucró, y hablamos en el Shabbos, en el Farbrengen, Dios involucró 7 cualidades emocionales en la creación del universo. Esas 7 cualidades emocionales se identifican con 7 sefirot en el mundo de Atzilus, es el mundo más elevado, Gesed, Gvura, Tiferet, etc.
que son los días en el lenguaje de Kabbalah, Yumin de Zor. Zor significa Zeir Ampin, ahora no importa, es todo un nombre nada más. Kabbalah no viene a la cuestión. Zor de Atzilus, que son los 7 días de la creación. Esto es lo que representa cada uno de los días de la creación. Ahora que estamos en Breishis, cada uno de los días de la creación revelaba, iluminaba en el mundo una de las cualidades emocionales. El primer día Gesed, el segundo día Gvura, y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí. Y estos días son los días de Malchus, o sea, las palabras de Dios, como vemos las 10 frases con las cuales Dios creó el universo. En Breishis, en el relato de la creación, hay 10 frases específicas. Que sea la luz, que sea el cielo, etc. Y Breishis también es una frase. Entonces, estas 10 frases se expresan en los 7 días de la creación, como por ejemplo ver que se crearon 7 cielos. Como vamos a más adelante en el Shema, cuando hablamos de Ejad, que Dios es uno, la palabra Ejad se escribe con 3 letras, una Aleph, una Ges y una Dalet. La Aleph es Aluf y Elohim, el Señor del mundo. La Ges, que vale 8, representa los 7 cielos y la tierra. Y la Dalet, que vale 4, representa los 4 puntos cardinales. Todo esto es porque el Rebbe está dando un concepto, una pequeña idea de la meditación del alma divina en el alma intelectual. La raíz de todas estas cuestiones es la luz de los 7 días de la creación. O sea, básicamente lo que el Rebbe está explicando es esa Ain, esa famosa Ain de Shema, que Shema lo partimos en 2. Shem Ain, el universo entero recibe vitalidad del nombre de Dios. ¿Sí? Toda esta cuestión surge de cada una de estas sefirot del mundo de Atzilus. Y por encima de esto, de los 7 niveles inferiores del Keser, de la esfera que se llama Keser. Y en el futuro por venir, dice la profecía, como acabamos de leer, que la luz de Malchus va a ser como la luz del sol, es decir, va a ser como la luz de los 7 días de la creación. Y ahora, hoy en día, es solamente el Shem Ain, solamente el nombre de una Ain, es decir, una reflexión solamente de la luz de los 7 días de la creación. En la época de Mashiach vamos a poder ver la energía con la cual realmente Dios creó el universo, y crea el universo y lo recrea constantemente. Hoy en día, ¿qué podemos ver? Una reflexión de esa luz, nada más que eso. Y ahí, en su raíz, o en el mundo de Atzilus, o en Bina, o en los 7 niveles inferiores de Keser, sea como fuere, toda esa energía está unificada, como la luz antes de pasar por el prisma. Y esto es lo que significa Abaye Echad, que Dios es uno, que los 7 cielos y la tierra, esto es lo que yo dije antes, y los 4 puntos cardinales, están todos Beteilim, anulados, entregados al Echad, a la Aleph, que es Aluf y Elohim, el Señor del mundo. El universo entero es uno con Dios, y es insignificante frente a Dios. Es decir, que la energía de los 7 días de la creación, que se ilumina en cada uno de esos días, etcétera, etcétera, todo esto es insignificante frente a Dios mismo. ¿Estamos? Y esto es como si fuese una sola frase de Dios. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos. Dios creó el mundo con 10 frases, pero ¿acaso no hubiese podido crearlo con una sola frase? Y obvio que sí lo creó con una sola frase, que es Breishis. De hecho, los comentaristas, el Or HaChaim, tienen toda una explicación larga de esto, pero la palabra Breishis, que originalmente es la primera palabra de la Toira, la gente traduce en el comienzo y está mal traducida. Una de las explicaciones que la que trae el Or HaChaim es Be Reishis. Reishis es principio, digamos, que hace alusión al nivel que se llama Jochma. Con Reishis, Baroloquim se llama Mesabales. Con sabiduría Dios creó los cielos y la tierra. Be Reishis. La Beis en hebreo es con. Con sabiduría Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra sabiduría es Reishis, es la primera frase que Dios dijo, y más aún. Y el Or HaChaim explica que en realidad primero Dios dijo todo con una sola palabra. Toda la creación entera, una sola palabra. Y después día a día empezó a repartir la energía de esa única palabra en los diferentes días. Que básicamente algo parecido a lo que está explicando el Rebbe acá. Y escribe en el Pardes es un libro de Kabbalah, y el Ramaz, Moishe Zakuto, explica que esta cuestión de la Aleph
Alufe Sheloilam, el Señor del mundo, indica el nivel de Keser, a la esfera, a la expresión divina más elevada. Es decir, ahí, en ese nivel, todo está en forma de Achdus. Todos los niveles están unidos. Es como la luz antes de pasar por el prisma, es como la palabra única con la cual Dios creó el universo entero, en donde en realidad todos los detalles del universo, vos, yo, el teléfono, absolutamente todo está incluido en esa palabra y está en forma unida, digamos. Está todo comprimido en esa palabra. Es como el punto básico de una idea, en donde en realidad dentro de ese punto básico de la idea está todo el desarrollo de la idea, pero hay que sacarlo de esa nekuda, de ese punto, de ese núcleo. Y todo lo que se desprende de ese núcleo tiene que ser de acuerdo a ese núcleo. O sea, cada idea, cuando uno va desarrollando una idea, tiene que ser fiel al núcleo de la idea. En el momento en que parte de lo que uno quiere hacer ya no es más fiel al núcleo de la idea, se perdió, ya no es parte de la idea. Es como en una sinagoga ortodoxa, de repente nos ponemos a tocar el piano en llaves. No se puede tocar el piano en llaves. Ay, pero suena lindo. Pero no se puede tocar el piano en llaves. Te fuiste del núcleo de la idea. El núcleo del judaísmo, en el contexto del ejemplo que estoy dando, el núcleo del judaísmo era, no que suene lindo, cumplir con llaves. Cumplir con la voluntad de Dios que quiere que en el día de llaves no hagamos tal y cual trabajo. Ese era el núcleo. Todo lo que se desprenda de ese núcleo tiene que contener a ese núcleo y tiene que ser parte y ser lógico de acuerdo a ese núcleo. Tiene que responder, ok, tiene que responder a ese núcleo. Y en el momento que una idea ya no responde a ese núcleo, claramente no tiene que ver con llaves. No tiene que ver con el judaísmo en este caso, porque no se toca el piano llaves. Esto lo que significa que en el núcleo de la idea, en el core, lo más punto central de la idea, está todo incluido en realidad. Todo lo que se pueda desprender de esa idea. Potencia su desarrollo. Claro, correcto. O sea, si la idea es llaves, todo lo que se puede hacer en llaves está incluido en ese núcleo llaves. Observancia de llaves. Cuando la persona medite en todo esto, esta era una idea para meditar. Cuando la persona medite en todo esto, como la creación entera es del nombre nada más de Dios, que el nombre no es más que una reflexión de Dios, y surge de la Ain, de esta letra que se llama Ain, que es una letra grande, que está incluida en Bina, en Keser, lo que sea, todo lo que vimos anteriormente, y esa letra Ain es insignificante frente a su raíz, a su fuente, porque en su fuente todo está unido, y es todo el núcleo mismo de la idea de la creación misma en este caso. Y esa fuente también es insignificante frente a la esencia misma, porque una frase es como un pensamiento, como está escrito en el Zohar, que Dios pensó el universo entero con un solo pensamiento y creó absolutamente todo el universo. Ya bajas, con un solo pensamiento Dios creó todo el universo, que eso nos incluye a todos nosotros, a toda la historia del universo, etc. Incluso la raíz de la energía vital de todos los universos no es más que un pensamiento divino. Y es insignificante. Si frente al hombre un pensamiento es insignificante frente a su propia esencia, frente a Dios un pensamiento divino es insignificante frente a él. Nada. Y sin embargo ese nada es la vitalidad y la energía de todo el universo. Y de toda la historia del universo, del comienzo hasta el final. Y esto es algo que una persona puede entender y puede captar incluso con el Nefesh HaSichlis. Si Dios crea el universo entero con un pensamiento, ¿qué será ese pensamiento frente a él? Nada. Como la creación entera es solamente de una reflexión divina, o sea, ¿qué es lo que el Nefesh HaSichlis, el alma intelectual, puede entender? Como en realidad toda la creación no es más que una reflexión de Dios. Y cómo esa reflexión y la fuente de esa reflexión es insignificante frente a la esencia misma de Dios. Y si es así, la conclusión inmediata de esta meditación tiene que ser que no desees ni el Shem, ni el nombre de Dios, ni la Ain como es en Jochma, en Bina quiero decir, ni la Ain como es en Keser, que lo único que tenés que querer es Dios. ¿Qué te vas a quedar? ¿Con un pensamiento de Dios o con Dios? Todo el universo que tienes a tu alrededor no es más que un pensamiento de Dios. ¿Vas a preferir eso por sobre Dios mismo? El Nefesh HaSichlis, el alma intelectual,
sus cualidades emocionales, del alma intelectual, no del alma divina, del alma intelectual, se transforman en moyach, en intelecto del alma animal. Entonces, a través de que el alma intelectual entiende estos conceptos mencionados, no es tan importante que entienda que Atzilus, Bria y Etzira, ese no es el punto. O que entienda que Keser o Bina, o qué sé yo, ese no es el punto. Porque si ese fuese el punto, el rey hubiese desarrollado más esa idea. El punto es entender que la energía vital del universo entero no es más que un pensamiento divino. ¿Y cuántos pensamientos fluyen por la mente de la persona momento a momento y son insignificantes, así como entraron así se fueron? El universo entero, la historia de toda la humanidad y todo el universo no es más que un pensamiento divino. Es ínfimo frente a Dios. Entonces, ¿qué vas a decir? Para mí es importante la comida. La comida es importante, voy a comer mucho, voy a ser así de gordo porque voy a comer mucho y disfrutar mucho de la comida. ¿Qué es la comida frente a Dios? Te estás quedando con algo que es insignificante frente a algo que es insignificante frente a Dios. No es nada. Toda esta cuestión intelectual, el alma intelectual la puede entender, Nefesh HaSichlis la puede entender y automáticamente desarrollar emociones hacia Dios, de amor a Dios. Esas emociones se vuelven intelecto para el alma animal. Por eso, a través de esta captación, de esta comprensión, automáticamente va a ser la persona va a llegar a amar a Dios con todo su corazón, con su Yetzer Hara, con su Yetzer Toif, con su inclinación al bien, con su inclinación al mal, que incluso el alma animal llegue a amar a Dios también. Porque el alma animal va a entender que todo lo que tiene a su alrededor, al fin y al cabo, es creado por Dios y es mantenido, sostenido por Dios instante a instante. Todo lo que tengo es Dios. El dinero que tengo, la salud que tengo, los hijos que tengo, todo lo dio Dios. Y todo al fin y al cabo es Dios. Esto lo puede entender el alma animal, una vez que la persona meditó en que en realidad el universo entero es creado por una reflexión de Dios, y así sucesivamente toda la clase y todo el capítulo del Maimar. Esto es una meditación que el alma divina puede pensar para influenciar, para que lo entienda el alma intelectual, de manera tal que lo transmita al alma animal. Acá el Rebbe no se detiene en esto, pero el momento para hacer este tipo de meditaciones es antes del rezo y durante el rezo. Particularmente antes del rezo y durante el rezo. Cuando uno llega a algún paso, el mismo versículo que citamos, Malchus Kol Olam, tu reinado es el reinado de todos los mundos. Ok, pensá, ¿qué es Malchus? Malchus significa una reflexión de Dios, como un nombre de Dios, y qué es la Ain. Uno debería poder detenerse unos instantes, pensar en estas cuestiones, y sin duda el rezo pasaría a tener totalmente otro significado. Y el resultado posterior al rezo también es totalmente otro significado. Un vínculo con Dios muchísimo más profundo.